Hola, hace algún tiempo hice una reseña de un libro de cuentos de Stephen King y comentaba que tengo una relación de amor y odio por este autor. De amor porque me encantan sus ideas, me encantan sus historias, me parece que es sumamente original en cuanto a cómo te plantea estos personajes y las situaciones que le pasan, es fantástico. Y de odio porque yo, como muchas personas, casi siempre termino muy decepcionada con los finales y además siento que a veces mete demasiado relleno. Pero igual voy a seguir leyendo y comprando sus libros porque pues porque me encanta y porque soy masoquista, qué sé yo. En fin, quería hablar de lo que es la saga de Stephen King, que es una de mis favoritas, que se trata de la saga de la Torre Oscura. Para esto no quisiera hacer como que una reseña que se vaya a ser muy larga, hablando con mucho detalle de los libros, además para no dar spoilers. Más bien quisiera platicarles un poco con respecto a cada libro y además lo que fue en lo personal mi propio recorrido, el camino hacia la Torre Oscura. Antes que nada quisiera hablarles un poquito con respecto a la saga de la Torre Oscura. Esta saga está inspirada por el poema de Robert Browning, Charles Roland, A la Torre Oscura llegó. Por cierto, luego voy a hacer un video también leyéndolo para que lo conozcan. Es un poema donde describe algunas cosas que de hecho en su momento, en algún punto de la serie, van a tener eco. Esta saga está compuesta por 8 libros. Hay quienes dicen, oigan, pero son 7. Voy a llegar a eso. En el sitio oficial de Stephen King dice que el canon de la Torre Oscura son 8 libros. Todo empieza hace pues ya como unos 2 años. Mi marido me dijo, oye, porque a mi marido también le encanta leer, me dice, ¿sabes qué he estado pensando? He estado pensando que debería de leer una saga este año. Y yo le dije, pues si quieres lee los libros de Canción de Hielo y Fuego, que es mi saga favorita. Le dije, sirve que los platicamos y sufrimos juntos, porque tengo años sufriendo por el siguiente libro. Pero bueno, entonces él me dijo, no, prefiero leer otra cosa, prefiero leer una saga que ya está completa para no estar sufriendo como un pendejo igual que ya no le eches a la ley. A mi esposo le fascina Stephen King, así que me dijo que iba a empezar a leer La Torre Oscura. Se hizo con el primer libro. No llevaba ni la mitad cuando ya estaba encima de mí. No, es que está buenísimo, y contándome cosas y hablándome del libro y todo. Y yo nada más así, ok, qué bueno. Y me dice, es que la tienes que leer. Y yo, a ver, dame el primero. Y si me gusta y me llama la atención y todo eso, pues la voy a seguir leyendo. Y así fue como llegué al primer libro de La Torre Oscura, El Pistolero, publicado por primera vez en 1982. En este conocemos por primera vez a Roland, que es un pistolero que se encuentra haciendo un recorrido para tratar de llegar hasta la Torre Oscura, la está buscando. Va detrás de un personaje al que conocemos únicamente como el Hombre de Negro. Este libro debo decir que me enganchó desde el principio porque tiene uno de los inicios, es simplemente fenomenal. Es de esas frases que se te quedan y que son icónicas de cómo abre un libro. El Hombre de Negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. El desierto era inmenso, la apoteosis de todos los desiertos, y se extendía bajo el firmamento en todas direcciones como una eternidad. Blanco, cegador, reseco, desprovisto de cualquier rasgo distintivo salvo por la tenue silueta brumosa de las montañas recortadas en el horizonte y por la hierba del diablo que producía dulces sueños, pesadillas y muerte. Alguna que otra lápida señalaba el camino, pues el borroso sendero que serpenteaba sobre la gruesa corteza alcalina otrora había sido una carretera. Por allí habían pasado diligencias y vigas. Desde entonces el mundo se había movido, el mundo se había vaciado. No hay nada mal con este libro me fascinó de principio a final. Al final del primer libro nos muestran que el universo está compuesto por una serie de universos paralelos. Hay diferentes cosas que están sucediendo al mismo tiempo, quizás similares pero diferentes en muchos universos. Y todos ellos convergen al centro, en un lugar donde se alza una torre, la Torre Oscura, y de ahí se desprende todo lo demás. Así que después de esto, para esto mi esposo ya estaba leyendo el segundo, le dije, bueno, cuando lo termines, pues entonces me lo das. Y es entonces que pasamos al libro número 2.
La llegada de los tres, publicado por primera vez en 1987. Bueno, en este libro entran dos personajes más que van a ser compañeros de Roland en su camino hacia la Torre Oscura. Ellos son Eddie, en lo personal mi personaje favorito de toda la saga, y la otra es una mujer que no puede caminar y tiene un problema de personalidades múltiples, que es Odetta, la que posteriormente vamos a conocer únicamente como Susana. Este libro nos empieza a hablar más de los peligros que tienen que recorrer para llegar a la Torre Oscura. En la llegada de los tres, lo que Roland está haciendo es que está formando este equipo al que le llaman el Catet, porque ellos van a ser los que están destinados para acompañarlo en su travesía. Algunos de los temas de los que habla es con respecto al karma, a las cosas que están destinadas a pasar, a lo que le llaman Ka. Todas las cosas suceden por una razón. Ahora sí que todo está controlado y todo va de acuerdo al plan de la Torre Oscura. Después llegamos al que es mi libro favorito de toda esta saga, que es Las Tierras Baldías, publicado en 1991. La Torre Oscura, a esto tengo que hacer un pequeño paréntesis, es una saga que mezcla terror, ciencia ficción y ciencia ficción de tipo post-apocalíptico más que nada. Y en este libro es en uno de los que se hacen más evidentes los elementos de ciencia ficción post-apocalíptica. En este libro se une un personaje que se vuelve ya una constante en el Catet de Roland, que es Jake Chambers. A Jake ya lo habíamos visto brevemente en el primer libro, pero es en este donde se une definitivamente. El Catet está unido casi como una familia. Eddie y Susana llevan una relación como marido y mujer, y Roland llega a querer a Jake como si fuera su verdadero hijo. Ay, este libro es tan memorable. Tiene, creo que, uno de los mejores villanos que haya visto jamás en una historia. Se trata de un tren con una inteligencia artificial, pero es demasiado bueno. Toda esa parte es genial. Este libro además tiene un final abierto, nos deja con muchísimo suspenso. Y es gracioso porque esta edición que yo tengo incluye un prólogo de Stephen King que dice que a raíz de la publicación de este libro recibió muchísimo hate en cartas de sus fans, llamándolo, más que nada la mayoría de las cartas empezaban diciendo "You ass, ¿por qué me tuviste que dejar con tanta emoción? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Y cuándo vas a publicar el siguiente?". Es fantástico. Ahora pasamos a lo que es el cuarto libro, Mago y Cristal, publicado en 1997. ¿Recuerdan lo que dije con respecto a la razón por la que llevo una relación de amor y odio con Stephen King? Bueno, este libro para mi gusto tiene demasiado relleno. Es una historia fascinante, emocionante, llena de magia. Tenemos un western, pero un western muy original. Y Roland nos cuenta de su pasado. Cuenta acerca de una mujer a la que amó, cuenta acerca de sus orígenes cuando él era joven, y es muy interesante, pero a mi gusto hay muchas escenas y algunas páginas que bien se las pudo haber ahorrado. Igual el libro es buenísimo, y sobre todo la parte final es cuando uno dice, ay, por fin estamos llegando a lo bueno. Y bueno, ¿recuerdan lo que dije al principio de que algunas personas dicen que La Torre Oscura son solo 7 libros, pero en realidad son 8? Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente libro, que es donde vamos a hablar como que de ese punto intermedio. El viento por la cerradura, publicado en el año 2012. Este libro Stephen King lo publicó cuando ya había publicado los 7 libros originales de La Torre Oscura. De ahí porque el que esté en la mente de mucha gente, el que únicamente son 7 libros. Este libro el autor lo describe como el 4.5. Es decir, que va entre Mago y Cristal, que es el número 4, y Los Lobos de Calla, que es el número 5. Es una historia bonita. En realidad no hay muchas cosas que nos podamos perder, porque digo, como fue publicado ya hasta que se había terminado la saga, pero es bastante entretenido. No es un libro grande además, y nos cuenta una serie de historias con respecto a Roland, y a la vez un cuento de hadas que va dentro del canon de La Torre Oscura.
Hay quienes dicen, pues a mí no me interesa leerlo, no lo voy a leer, está bien. Yo siento que sí vale la pena porque es bastante entretenido y además nos da una visión y un poquito más de los personajes con los que hemos estado viajando durante todos estos libros. Se puede leer después de Mago y Cristal. Hay quienes prefieren leerlo hasta que ya terminaron toda la saga. Eso en realidad no importa. Pasamos por fin al libro número 5, que se trata de Los Lobos de Calla, publicado en el año 2003. Muchos de los fans de Stephen King se quejaron y sufrieron porque entre Mago y Cristal de 1997 a Los Lobos de Calla del año 2003, pues fue una larga espera. Los Lobos de Calla es un libro donde tenemos varias conexiones a otros libros de Stephen King. Esto ocurre en un multiverso, de nuevo como mencionamos, bajo la Torre Oscura, más bien todo conectado a la Torre Oscura, hay diferentes universos. Y Stephen King juega con sus propios universos para darnos esta novela, además de todo lo que ya hemos venido leyendo hasta ahora. Este libro tiene conexión con el misterio de Salem's Lot y tenemos al personaje del padre Callahan y que llega aquí no para unirse realmente al Catet, sin embargo, sí se vuelve muy estrecho con Roland, Eddie, Susana, Jake y Acho. No quiero dar spoilers, lo único que voy a decir es que tienen una misión de ayudar a un pueblo. Como todo lo que ocurre, todo tiene conexión y una razón de ser de qué es lo que está pasando con la Torre Oscura. La Torre Oscura parece ser que está en peligro y bueno, todas las cosas que suceden por una razón. Para mi gusto, es otro libro que también tiene algunas páginas que se sienten demasiado como relleno y que en un punto empieza a ser un poco cansado y uno como lector está como de bueno, pues ya a qué horas empieza la acción, pero en el momento en el que llega la acción, en el que empieza la batalla, es fantástico. Y de aquí pasamos al horror. La canción de Susana, publicado en el año 2004. En lo personal, este es el que menos me gustó de toda la saga. Lo encontré tremendamente aburrido. Y eso que es muchísimo más chiquito que los dos anteriores. Es que solamente que siento que mucha de la acción que ocurre en la canción de Susana en realidad no aporta tanto a la historia. Más bien se siente como una necesidad desesperada de querer alargar de más. Yo pienso que quitándole mucha paja a estos dos, hubiera podido hacer un buen libro, uno solo. Pero bueno, por fin, La Torre Oscura, publicado en el año 2004. Al fin, nuestros personajes alcanzan la meta. Llegamos a la Torre Oscura, muchas cosas se ponen en movimiento. Tiene algunas partes del libro que, sobre todo con todo lo que nos hemos encariñado con los personajes, te rompen el corazón de no puede ser que esto esté pasando, pero bueno, sí está pasando. Es otro libro que a mi gusto también tiene algo de relleno, porque llega a un punto en el que uno está diciendo así como de bueno, pues ya abrevia, ya qué va a pasar, ya llega a la Torre Oscura. Entonces llegamos y lo único que voy a decir es que tengo sentimientos encontrados hasta la fecha con el final de este libro. No puedo decir que haya sido el final que quizá estaba esperando. Sin embargo, tiene algo que definitivamente es el final adecuado. Es el final que la historia necesitaba. Es gracioso porque cuando mi esposo por fin me dio este libro que le pregunté, bueno, ¿y qué te pareció el final? Y me dice, a ver, ¿tú qué piensas? A mí me pareció que no fue un final que yo dijera, wow, es lo que yo esperaba, pero mientras más lo pienso, más me doy cuenta. Era el final adecuado para la historia. Y cuando yo lo leí y que se lo regresé, le dije, pues sí, tenías razón, no era lo que esperaba. Es más, estoy un poco triste, pero creo que era el final adecuado para la historia y terminó como debía de terminar. Yo pienso que es una saga que vale la pena, es bastante entretenida. Los personajes son verdaderamente memorables. Roland tiene muchas reminiscencias como de Clint Eastwood y es solamente que toda esta mezcla, como ya dije antes, de ciencia ficción, de
terror y además con todo este western lo hacen una historia que yo creo que no se parece a nada. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena, tengo que insistir en eso. Lo que no vale la pena, y ese fue el verdadero horror, fue la película que hicieron de La Torre Oscura. Ay, bueno. No puedo ni siquiera empezar a decir qué fue lo que más me decepcionó de toda la película. Hay algunas personas que se quejan de que por qué escogieron a un actor afroamericano, a Idris Elba, para interpretar a Roland. A mí realmente eso no me molestó tanto porque yo dije, bueno, mientras haga un buen papel y lo haga bien, supongo que puede funcionar. Además, dentro del universo de La Torre Oscura, te dejan saber que hay tantas cosas similares pasando al mismo tiempo en universos paralelos que dije, bueno, a lo mejor en este universo paralelo le tocaba verse diferente. Mi única queja es que me hubiera gustado que al menos los hicieran ponerse unos pupilentes para tener los ojos azules de Roland, porque ese es un elemento que siempre están mencionando, cómo tiene unos ojos de un azul glacial y esa frialdad con la que se comporte, con la que incluso usa a toda la gente, y es como un reflejo de la personalidad del personaje. Ay, pero ¿qué es lo que no me gustó de esa película? Es que todo está mal, absolutamente nada funciona. Mi marido y yo, la verdad, salimos bastante enojados del cine. Hubiéramos preferido que hicieran una película del pistolero apegándose al libro y ver eso, en vez de la porquería de película que nos dieron. Pero bueno, esa es mi opinión. Y pues si tú ya leíste La Torre Oscura y me quieres dejar tu comentario abajo, te lo agradecería bastante. Me encantaría leer al respecto. Por mi parte, eso ha sido todo. Que pasen buenas noches.